Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar ahondando sobre los resultados electorales que ocurrieron el día de ayer en Uruguay, en donde, bueno, ganó la izquierda, ¿no? De manera cómoda, se podría decir. Y para ello he invitado a Rubén Rojas, él es analista político y, bueno, venezolano, además viviendo, venezolano uruguayo, ¿no? En ese país, que justamente tu visión me importa mucho porque creo que hay bastantes cuestiones que abordar, ¿no? En ambas materias. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. ¿Cómo te va? Todo bien, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Rubén, antes de que hablemos de qué se viene para Uruguay, porque bueno, evidentemente todo esto es importante, de quién es su compañera de fórmula, de la política exterior que vaya a tener este nuevo gobierno y de lo que vaya a implementar, ¿no? A nivel doméstico. Yo quiero que tú nos expliques, tú obviamente que tienes muchos años viviendo allá y que eres ciudadano de Uruguay, ¿por qué regresa a la izquierda? ¿En qué falló la derecha, si es que se le puede llamar derecha? ¿Y qué hizo bien la izquierda en esta oportunidad para justamente retomar el poder? Fua. Bueno, a ver dónde empezamos. Mira, te comento. O sea, después de 15 años de Frente Amplio, que viene, que gobernó, ¿no? Desde el 2005 hasta el 2020, ciertamente gobernaron con, como se dice, viento de cola, porque teníamos todo el tema de los precios de las materias primas, que impactó en todo el continente positivamente. Y acá está mucho la idea de que con el Frente Amplio se vive bien, porque en esos años se vivió bien y se asume que es un tema del Frente Amplio. Luego, bueno, de un desgaste que vino teniendo la segunda gestión de Tabaré Vázquez, en donde varios indicadores fueron decayendo, porque justamente el tema de la economía ya no iba tan bien para, para Uruguay, mismo porque hubo también como que cierta dependencia, ¿no? Al bienestar económico de Venezuela. Hubo un beneficio para Uruguay que Venezuela tuviera el boom que tuvo también en su momento. Bueno, con toda esta decadencia y la decadencia de los precios, la segunda presidencia de Tabaré Vázquez no le fue tan bien. Y bueno, estaba la figura de Luis Lacalle Pou, que es el hijo del presidente Lacalle de los 90. Era una figura popular, una figura nueva, una figura fresca y bueno, que logró ganar las elecciones. Su gobierno, su gobierno de grandes rasgos no fue malo. Si lo comparas con las expectativas que de repente tenía la población, ahí sí flaquea. Fue un gobierno que tuvo todo para poder brillar y no lo hizo. O sea, hubo algunas cosas en economía que estuvo muy bien. Por ejemplo, la inflación pasó de 9,4 en el momento. Recordemos que la calle Pou asumió en plena pandemia, estaba Sí. todo roto. Una inflación de 9,4 a una que estimamos que va a cerrar en el 5%. Tenemos un precio del dólar que básicamente estuvo planchado durante todos estos años alrededor de los $40, cuando en la gestión anterior pasó de 28,5 a 43,50, o sea, casi no duplicar, pero fue un aumento importante. Eh, Hubo, por ejemplo, el tema del desempleo, que con Tabaré Vázquez pasó del 9% al 10,5% y con la calle U pasó del 10,5 al 8,6%, pandemia de por medio. O sea, en realidad hubo como que varios indicadores interesantes, pero viste, son indicadores de números. Es más o menos Sí. similar a la situación de Chile, que en Chile sí, fantástica la economía de Chile, pero si no encaras el tema cultural, te comen vivo. Y Entonces, eso te quería preguntar, y yo sé que vamos a andar en eso, porque ¿qué es lo que estamos viendo, Rubén? Ganó Donald Trump hace poco en Estados Unidos. Ganó Javier Milei, bueno, ya todo el mundo conoce lo de Milei, que se ha convertido en este fenómeno mundial. Ganó muy cómodamente Nayib Bukele en El Salvador, y ellos, además de abordar estos temas en materia de numeritos, también se meten mucho en el tema cultural. Hace poco leí un artículo de Vanessa Kaiser, ¿no? Haciendo esa crítica en Chile. ¿Por qué acá no nos estamos metiendo? En todas partes ha funcionado y acá en Chile la derecha, si es que se le puede llamar derecha a eso, no le presta atención. Entonces, en Uruguay como que, por lo que me estás diciendo, exactamente lo mismo, ¿no? sí, total. O sea, lo que pasa es que no se puede, o sea, lo que pasó en Argentina, por ejemplo, no se refleja en Uruguay inmediatamente, porque el uruguayo le gusta distanciarse de Argentina. O sea, nosotros somos, acá es como que la versión calmada, tranquila, mesurada de Argentina. Entonces, obviamente, en Argentina puede ganar Milei, que es una personalidad excéntrica, acá difícil. Igual, hace 2 años te decía que difícil Milei en Argentina y mira dónde está, ¿no? Pero Claro.
Pero sí te comento que hay como que esa diferencia cultural. Y sí, absolutamente. O sea, lo que pasa es que estamos hablando de partidos tradicionales que no son partidos de izquierda o de derecha, son paraguas. O sea, son paraguas aglutinados bajo el caudillismo de hace 150 años, que bueno, entre Partido Nacional, que es el partido del gobierno actual, y el Partido Colorado, se cagaban a tiros, hacían guerra entre los dos partidos y bueno, y ahí fueron quedando y se fueron alternando al poder, pero no son partidos de izquierda o de derecha, tienen movimientos pequeños que son más a la derecha, más a la izquierda dentro de cada partido. Y, y, y no, de hecho, uno de los eslogans de esta campaña, de la campaña ya de la segunda vuelta, era somos idea, es el eslogan del partido, no ideología. O sea, ya de una te están diciendo, no, no, acá no te vamos a venir que capitalismo, socialismo, esto, nosotros acá venimos con ideas para arreglar el país. Entonces, nada, no hubo un cambio significativo en los apoyos del Poder Ejecutivo Nacional a iniciativas culturales de la izquierda. Hay eventos en donde hay fuerte adoctrinamiento de género que reciben financiamiento del Poder Ejecutivo Nacional, de este gobierno. Mm. Hay libros que están autorizados por las autoridades de educación para que se den, que tiene contenido cuando menos polémico. En realidad no hay esa concepción dentro del gobierno y está como que muy aletargado el tema todavía en Uruguay. Le va a tomar su tiempo, bueno, tomarse, llegar a donde ha llegado otro como argentino. O sea, son argentinos usando Internet Explorer, es lo que me estás diciendo. Sí, es como que, y capaz esperamos, ¿no? A ver más o menos cómo va todo en la región, a ver qué probamos. Pero sí, se puede decir que tenemos unos años de retraso a nivel político, como que viendo a ver, bueno, si nos la jugamos o no. Te quiero poner un video, ¿no? Que te lo había pasado en privado, porque creo que es una tesis interesante. Obviamente yo no sé qué tan cierto puede ser, pero esto es creo que es un periodista, sí, periodista se llama Bauti Gil Castillo, ¿no? Sí. Y bueno, él tiene una tesis respecto a la época en la que está Uruguay y a lo que se viene después de este gobierno. Él dice que se encuentra optimista, que él sabía que iba a ganar la izquierda, el Frente Amplio, y que ahora lo que vaticina es una especie de Javier Milei, por supuesto, adaptándose a la cultura, ¿no? La idiosincrasia de ese país. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice y quiero que lo comentes después. Yo anticipé que iba a ganar Yamandú Orsi, al margen de que en lo personal yo decidí votar a Álvaro Delgado porque es quien me representaba mejor de las dos opciones. Este modelo con el que predije el resultado lo hice viendo las elecciones argentinas del 2013 en adelante. Los uruguayos hemos imitado las elecciones de los argentinos desde ese periodo, en el 2004, en adelante, como estoy diciendo. Actualmente los uruguayos entramos a nuestra era de Alberto Fernández. Esto quiere decir que vuelve el progresismo, pero vuelve sin dinero, sin muchas respuestas a los problemas de la sociedad y por lo tanto va a fracasar. Esto va a significar que la mayoría de la sociedad se va a derechizar y que en estos años, por distintos motivos, se van a empezar a organizar grupos de derecha que van a empezar a dar la batalla cultural en el país, al igual que pasó en la Argentina. Esto puede tener dos desviaciones que todavía no estoy muy seguro porque hay algunas cosas donde la sociedad uruguaya es más conservadora. Podría suceder que la propia coalición republicana decida también derechizarse como lo va a hacer toda la sociedad uruguaya o que aparezca una alternativa por afuera como fue Javier Milei. Yo lo que sé es que estamos saliendo de nuestra era Macri, después de cada Macri viene un Alberto y después de cada Alberto viene un Milei. Así que prepárense porque este es el final del Frente Amplio y dentro de 5 años se viene el liberalismo al Uruguay. Yo, algo que me llama la atención, que por cierto lo puedo relacionar incluso con algo que dijiste, es que en Uruguay existe esa noción de que con el Frente Amplio se vive mejor, bueno, porque ellos gobernaron en la época donde todo el mundo era rico. Eso hay que decirlo. De hecho, tú y una vez teniendo una conversación en privado, me recuerdo que me dijiste, es que tenías que ser muy tonto para que te fuese mal en esa época, ¿no? Podías meter la pata y por mucho que la metieras, el país iba por lo menos a tener esa percepción de que independientemente iba bien. Eso pasó con Néstor Kirchner, por ejemplo, en Argentina. La gente recuerda que el gobierno de Kirchner, wow, fue tremendo, cuando realmente no fue tan así. Pudo haber sido mucho mejor con alguien abocado a eso. Y él habla allí de algo similar. Dice, ahora vienen los del Frente Amplio, pero sin recursos, ¿no? Vienen con otra realidad, con sus políticas de porquería, pero con otra realidad. ¿Qué tan cierto o qué tan optimista puedes estar tú, Rubén, o qué tan de acuerdo puedes estar con esta tesis que tiene ese periodista? Mira, sí, no la descarto. Okay.
acá pasa mucho que por el tema del adoctrinamiento en la educación pública, decir que se es de derecha es un tabú casi, pero tú te puedes hablar con un uruguayo y hay cosas en las que llegas a estar de acuerdo y tipo, pero a ver, o sea, las ideas que vos me estás diciendo son de derecha, ¿qué pasa? Entonces no está como que el tabú de no reconocerse de Pero en derecha. Argentina también lo estaba. Pero exacto, pero hay gente que, pero hay gente que trabaja, hay gente que le gusta tener sus cosas, le gusta crecer, que desprecia de repente al que vive pendiente de sacarle la plata al otro, pero tiene el gusanito en la cabeza de que no, la derecha es mala porque derecha dictadura, o sea, todo el trabajo cultural que ha venido haciendo la izquierda en la que ha sido muy exitosa. Sí, sí se puede, o sea, soy un poco escéptico con respecto a los partidos tradicionales derechizándose porque siento que están totalmente desgastados, están, o sea, están perdidos. Hay elementos dentro de los partidos tradicionales que, bueno, que de repente pueden surgir y tratar de lavarles un poco la cara, pero me preocupa un poco, porque no es solamente el tema cultural que te decía. Este gobierno tuvo unos escándalos de corrupción importantes, importantísimos. Y es muy difícil liberarse de ellos porque es un partido que tiene una fuerte presencia en los departamentos del interior y son departamentos que están gobernados 10, 15, 20 años con el mismo loco. O sea, es mucha gente muy aferrada al poder y igual todas las estructuras, o sea, muchos líderes históricos, mucha gente que tiene mucho tiempo gobernando, y viste que eso es malo para cualquier formación política, porque hay gente que empieza a creerse superior y por eso ocurren los escándalos de corrupción que ocurren y acá la justicia más o menos funciona, o sea, no es que vas a zafar de eso toda la vida. Entonces hubo escándalos de corrupción en este gobierno, hubo escándalos de un pedófilo en el Parlamento del Partido Nacional, que fue defendido por las estructuras del partido, en todo nivel, o sea, salieron chats de WhatsApp incluso, creo que era el presidente del Partido Central del Partido Nacional en ese momento, apoyando al loco, diciendo, sí, ya te cuadré en fiscalía, una fiscal que es amiga, esto. O sea, yo no confiaría en las estructuras de los partidos tradicionales para un cambio cultural. Yo creo que la solución ideal sería nuevas formaciones. Bueno, tenemos el ejemplo argentino, ¿no? Que cuántas veces se le dijo que sin estructura no ganaba elecciones y ahí está. O sea, primero ganó las elecciones y después armó la estructura. Y bueno, eso. Es muy impredecible todo porque de nuevo el fenómeno que usamos de espejo, que es el fenómeno de Milei, es muy reciente y fue muy vertiginoso todo, con las particularidades de la sociedad argentina, que no necesariamente son iguales a las de Uruguay, pero yo creo que sí, que este gobierno, el gobierno que va a asumir pronto, la va a tener difícil a nivel económico. Para poder sortear esto va a tener que o emitir bonos de deuda o va a tener que optar por inflación. El nominado para ministro de Economía es una persona de la academia, es una persona tecnócrata, pero también tiene que balancearse con la interna del Frente Amplio, que está gobernada por lo más rancio de la izquierda. Entonces, bueno, nada, hay que ver más o menos. Yo lo que estoy previendo que puede pasar va a ser o por el lado de la inflación, que era un lado en el que el Frente Amplio venía flaqueando naturalmente, y por el lado de la devaluación del peso, bueno, viene medio de la mano. Además, coincidiendo que está Donald Trump en Estados Unidos, que hay que ver cuál va a ser el desempeño del dólar. Bueno, Donald Trump, por supuesto, va a apostar a un dólar fuerte. Entonces, dólar fuerte y peso débil, probablemente volvamos a los números a lo que veníamos antes. Pero lo que sí te digo es que mucha locura no espero por eso, porque el uruguayo es bastante conservador, es bastante tranquilo. O sea, conservador en el sentido de que no se pone a inventar locuras. Algo que yo suelo decir es que de repente Uruguay no es Venezuela y Uruguay no es Cuba, pero no es necesario llegar a Cuba o Venezuela para que pases mal. O sea, es como que, sí, un barco con un agujero de repente llega a puerto, pero ¿para qué le vas a hacer el agujero? Exactamente, es innecesario. Quizás no se hunde, pero va en camino a, ¿no? Algo que me llamó la atención, Rubén, yo vi, por ejemplo, en tus redes sociales como obviamente tú no votaste por el Frente Amplio, votaste por el señor Delgado, creo que es el apellido, ¿no? Sí, Álvaro Delgado.
pero lo hiciste con un pañuelo en la nariz, porque en las historias decías, este es el voto del que más me avergüenzo desde Capriles, ¿no? En Venezuela, porque bueno, conociendo además la realidad política también de nuestro país, Venezuela, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te avergonzó votar por él? ¿Y por quién tú votaste entonces en primera vuelta? Porque asumo que no fue por él. Claro. Yo soy voto cautivo, ¿no? Y a los partidos tradicionales les encanta traicionar el voto cautivo. Les encanta el voto cautivo, lo traicionan, es el primero que traicionan y sigue ahí. Yo soy voto cautivo, naturalmente, por el tema de Venezuela. O sea, Frente Amplio, puedes ponerme un gato o un perro al lado que te lo voto igual. Pero nada. Y es una personalidad, o sea, es una personalidad que no tiene nada nuevo que mostrar, que es el típico político, siempre los discursos de ver cómo seducir al pueblo, ¿no? Y tirarles, o sea, el loco venía con cualquier propuesta populista, venía con pagarles a los estudiantes de bajos recursos que se recibieran del liceo, o sea, por cumplir con lo que deberías hacer normalmente, te vamos a pagar plata. O sea, un montón de ideas que de repente no me parece que sean coherentes con una gestión económica responsable. Y bueno, lo que de verdad y creemos que fue un gran factor clave para la victoria del Frente Amplio fue la elección de la vicepresidente. Ajá. Porque estamos hablando de Valeria Ripoll. Valeria Ripoll es alguien que en las elecciones anteriores, estoy hablando de hace 5 años, militaba para el Partido Comunista. Es alguien que viene del sindicalismo departamental de Montevideo, del sindicato de la Intendencia de Montevideo. Acá en Uruguay los sindicatos son, son un brazo del ala radical de la izquierda del Frente Amplio. O sea, no hay con qué darle. O sea, con decirte que cuando se aprobó la LUC, que fue la conversación que tuvimos la otra vez, el sindicato policial estaba de acuerdo y lo que resolvió el sindicalismo fue expulsar al sindicato policial. Wow. O sea, que los derechos de los trabajadores no les importa. Sí. Simplemente la línea ideológica. En 2000, para que te lo tengo por acá, en 2022, o sea, estoy hablando de hace 2 años, la hija de Valeria Ripoll ocupó, que es una medida de fuerza, ¿no? Mismo los movimientos estudiantiles funcionan igual como organismo servil al Frente Amplio. Ocuparon el liceo de esta nena. Valeria Ripoll lo sube a sus redes con todo el orgullo del mundo, la ocupación a este gobierno, o sea, en protesta a este gobierno, y un año después se afilia al Partido Nacional, 2023. Wow. O sea, 2022 celebra que la hija esté tomando una medida de fuerza contra este gobierno. 2023 entra al partido de gobierno y 2024 es nombrada vicepresidenta, candidata a vicepresidenta. Entonces, naturalmente, el Partido Nacional, que es el partido tradicional con mayor adhesión, tiene una estructura, tiene una cantidad de gente que puede ocupar ese cargo y deciden poner a la revista bajo la supuesta excusa de capturar al voto metropolitano. No se capturó el voto metropolitano, se perdieron apoyos históricos. ¡Oh, wow! ¡Qué sorpresa! Y se llegó a la situación en la que está. O sea, estamos hablando de elecciones que son muy reñidas. La elección de la calle Pou la ganó por 30.000 votos. Esta elección la gana Orsi por 90.000. O sea, tú me dirás si por ahí no hubo alguna pérdida. Sí. Y además viendo el espejo, ya olvídate de Argentina, ¿no? Que también se puede poner lo que hizo Macri en su gobierno, lo que hizo Piñera en Chile, ¿no? Pues cualquier país, cualquier líder que trata de apelar a quienes nunca votarían por ellos termina perdiendo, porque lo que hace es generar descontento en las bases justamente, ¿no? Y eso evidentemente fue lo que pasó acá. Te hacía la pregunta, no sé si lo quieras decir, si no está bien, pero ¿a quién tú apoyaste en primera vuelta entonces? Sí, en primera vuelta tomé una decisión polémica porque hay un personaje acá que es el doctor Salle. Sí. Es el clásico loquito que se pone sombrero de papel de aluminio para que las ondas electromagnéticas no le afecten la glándula pineal. Bueno, no es tan así, pero sí, o sea, es una persona que se sube a cuanta conspiración se la atraviesa. No digo que esté mal dada la situación actual de mira, todo. La diferencia entre una teoría de la conspiración y un hecho real son 6 meses. Exactamente, entonces, nada, no digo que esté mal, pero es bastante entusiasta y bueno, la gente de repente como que está. ¿Qué pasa con Salle? Salle es
o sea, él es frentista histórico de cuando nació el Frente Amplio, es una persona de izquierda, Salle, pero Salle, lo que tiene él es que trae varios temas que no se hablan en la política convencional. O sea, está el tema de los contratos secretos con el Estado, que el Estado firma contratos secretos con compañías internacionales, con capitales extranjeros, a condiciones que son extrañas. O sea, sabe que yo en lo económico soy liberal y me parece bárbaro que haya excepciones de impuestos, pero no me parece bárbaro que venga una compañía de paracaídas y se le den una serie de beneficios que el resto de las empresas no tienen, porque pierde todo Exacto, sentido el tema o sea, no hay igualdad ante la ley, que es un principio fundamental. exacto. Se les dan concesiones muy importantes, incluso a una planta forestal que se hizo hace poco, se le construyó un tren con presupuesto público, se adaptó el puerto para que pudiera exportar la celulosa a través de ahí, va a generar energía y Uruguay está obligada a comprársela a determinado precio. O sea, Claro. un montón de cosas ¿por qué estamos firmando esto? Ojo, este acuerdo lo firmó el Frente Amplio y lo refrendó este gobierno. Y este gobierno firmó sus propios acuerdos secretos también. Firmó Claro. acuerdos secretos con Pfizer, en los que se desligaba de cualquier efecto secundario respecto a la vacuna y bueno, otras cosas más que no estoy enterado porque no me he puesto, pero el tema es que hay un contrato secreto con Pfizer, hay contratos secretos con empresas de hidrógeno verde, a las cuales aparentemente se les provee agua del acuífero de Guaraní de forma gratuita, una cantidad importante de agua potable. Y cuando en Uruguay han sufrido hasta hace nada escasez de agua, que eso salió en las noticias, esa no me Es la sabía, correcto, increíble. es correcto, estuvimos como medio año tomando agua salada porque se tomaba agua del Río de la Plata para poder complementar el tema y se le está regalando el agua a esta gente. Wow, Entonces, ese es un tema que para Salle es muy importante y es algo que lo resalta. También está el tema de la imposición de agendas supranacionales por sobre el interés nacional, que es el único candidato que también te lo menciona, conocido popularmente como globalismo. conocido popularmente como globalismo, como Agenda 2030, como vos le quieras poner. El adoctrinamiento de género en las escuelas y con fondos públicos es el único que enérgicamente se opone a estas cosas. Incluso el porte de armas habló de que el pueblo tiene que estar armado y que el pueblo tiene que tener la Y este capacidad de señor viene del defenderse. Frente Amplio, pero ya se cambió. ¿Cómo funciona eso? Porque ideológicamente está de este lado. Y es difícil, o sea, es un electorado bastante heterogéneo, porque estamos hablando de que puede haber una izquierda bastante conservadora que apoye estos. O Claro. sea, la izquierda no, no te lo puedo decir porque es una palabrota. Eh, pero sí, o sea, es un electorado muy heterogéneo y muy probablemente el electorado de Salle votó en blanco, o sea, anuló el voto porque es gente que viene de la izquierda, que viene muy desilusionada, y gente que viene de la derecha que no ve cambios en, en la política actual. Entonces, esa fue, o sea, es alguien indiscutiblemente de izquierda, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, es una persona que es 100% pro-Palestina, yo ahí no estoy, pero creo que es necesario y más allá de la división izquierda-derecha, creo que es hora de empezar a ver el fondo de las ideas de cada quien, Sí, porque eh, el mismo lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con Robert Kennedy Jr. O sí. sea, hay gente que tiene el corazón en el lugar correcto y más allá de que de repente plantee soluciones distintas, entiende que los problemas son otros de los que te muestra la tele. Sí. Sí, Robert Kennedy es un ejemplo. Tulsi Gabbard, que también viene del Partido Demócrata, justamente, y a quienes, bueno, Donald Trump les abrió la puerta y los nombró incluso en su gabinete. Veremos ya si los confirman. La última pregunta que te quiero hacer en el tema doméstico, porque también quiero que hablemos en el tema internacional, es en relación a las fuerzas, pues en el poder legislativo. ¿Qué tanto poder va a tener este Frente Amplio? No sé si también se celebraron elecciones legislativas, pero evidentemente hay un Senado, ¿no? Tienen un Congreso. Que vamos a poner, si se ponen locos, ¿no? Que ya tú explicaste que no, y estoy de acuerdo porque Uruguay, la realidad política en ese país es otra, pero si se ponen locos, va a existir alguien con capacidad de, por ejemplo, ponerles un freno. ¿Cómo está esa relación de fuerzas a nivel interno? Mira, a nivel Senado ganaron la mayoría, el Frente Amplio. Ok, A nivel de Cámara de Diputados van a poder pasar leyes, no tienen mayoría, pero está Salle, que fue el que voté,
que tuvo una votación histórica de 2 y tanto por ciento, y eso lo ubicó en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Tiene 2 votos él. Entonces, tiene, si no me equivoco, 49 el Frente Amplio, la mayoría es 51. Entonces, si logra convencer a Identidad Soberana, que es el partido de Salle, en algunas leyes seguramente van a coincidir, porque estoy hablando de alguien de izquierda. Claro. En otras van a poner el freno. Pero luego están el Partido Colorado, que... Los conozco. Sí, o sea, para mí la descripción rápida para el venezolano que nos ve son los adecos. Son socialdemócratas, son liberals, como le dicen en Estados Unidos. Es gente muy... Entonces, nada, de repente por el tema de la agenda de género y del medio ambiente y eso, seguro van a tener votos del Partido Colorado, algún voto del Partido Nacional. O sea, leyes van a poder pasar, tienen el Senado para ellos, pero de nuevo, o sea, el Frente Amplio gobernó con mayorías parlamentarias durante 15 años y más allá de las tendencias que ya conocemos de la izquierda, de la degeneración que hay a nivel político y social, no hubo locuras, no hubo expropiaciones masivas, no hubo comunismo, ¿no? Pero sí, o sea, es una degradación que hay y que está presente y que esperamos para este gobierno. Y ojo, hay que aclarar algo, no es porque quizás ellos no lo quieran hacer, es porque Uruguay, el sistema, el país no lo permite. Es un país que no tiene tantos recursos, es un país que depende mucho justamente de los impuestos que le pueden cobrar a los empresarios. Entonces, si lo ahorcan por completo, y a la gente, por eso, si los ahorcan por completo, ellos mismos se ponen la soga al cuello. No es como Venezuela, que bueno, petróleo y mira, con esto yo me financio, ¿no? Entonces, por eso es que la tienen complicada. No vayan a creer que es porque son unos niños de pecho y son unos angelitos. Sí, sí, igual hay, o sea, es como todo, así como los partidos tradicionales son un paraguas para cualquier cantidad de gente, el Frente Amplio es un paraguas para la izquierda. Entonces vas a encontrar gente de izquierda más o menos respetable, como vas a conseguir lo más rancio del universo. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, el tema Venezuela, que seguro sabes más adelante, hay alguno que te dice, no banco a Venezuela, no banco la dictadura venezolana ni la dictadura cubana, como está el que es rodilla en tierra y todo el tiempo sí a todo lo que venga de Caracas. Sí, y bueno, ya quiero justamente pasar a ese tema, sobre todo en base a 2 países que me interesan mucho. Uno, Venezuela, por razones obvias, tú y yo somos de allí, y por lo que está pasando, ¿no? Está el tema de las elecciones del 28 de julio, Edmundo González que te dice que el 10 de enero él regresa a Caracas a juramentarse, no sé cómo lo va a hacer, pero bueno, él dice eso. Y por supuesto viene el tema de los reconocimientos internacionales. Viene otro Juan Guaidó, quizás sí, quizás no. La administración saliente de Estados Unidos ahora sí reconoció a Edmundo como presidente electo, obviamente cuando va de salida, ¿no? Eso hizo que Giorgia Meloni en Italia también lo hiciera, y creo que Perú también dijo, bueno, el 10 de enero lo reconocemos ya como presidente como tal. No hemos visto este movimiento que hubo como cuando Guaidó, que fue un país tras otro y se llegó a esa cifra de casi 60 países. Pero se ha dicho algo, por ejemplo, a nivel interno en las filas del Frente Amplio respecto a cuál puede ser la política hacia Venezuela. ¿Van a rechazar a Maduro? ¿Van a reconocer al mundo? Ninguna de las dos. ¿Qué se habla? Y es un trago amargo para el Frente Amplio, porque está, por ejemplo, tenemos en contraste la izquierda de Boric, que tiene cero relación con Venezuela y puede darse el lujo de no entrar en esa polémica y simplemente unirse al consenso internacional. Y luego tienes al Frente Amplio acá, que tiene a gente en sus filas que está íntimamente ligada al régimen chavista. Entonces, mismo para mantener los balances internos dentro del Frente Amplio, no te puedes poner muy radical. Por más que Yamandu Orsi capaz no tenga vinculación con Venezuela y capaz para él personalmente sea más fácil desmarcarse, está Carolina Cose. Que Carolina Cose es una señora que en 2004 trabajó para el Consejo Nacional Electoral de Jorge Carrasquero y Jorge Rodríguez en la implementación de las captahuellas en el referéndum revocatorio. O sea, es una persona bastante chavista directamente. O sea, yo no uso la palabra chavista ligera. O sea, chavista, chavista. Y esta mujer es chavista. Y bueno, para la gente que no lo sepa, es la que ganó junto con Orsi la vicepresidencia. Va a ser la vicepresidenta del país.
Entonces, Era bueno, ese es el vicepresidente del personaje. país, es presidenta del Senado y en ausencia de Orsi va a ser la presidenta de la nación. En los últimos 5 años ejerció como intendente de Montevideo. Bueno, Montevideo lo conoces, no es la ciudad más linda del mundo y no lo es por un tema de desidia. Así que nada, es un personaje bastante nefasto. Orsi no me genera emociones fuertes, la verdad. No me parece un tipo demasiado... eh, no sé si eluce, pero no mostró su mejor cara en las elecciones, no mostró mucho carisma, que digamos, pero no es alguien que me genere emociones fuertes, no es alguien como que, este chavista. Pero Carolina Cose sí, es una persona peligrosa. Hay muchas otras cosas. Hay un libro, Petrodiplomacia, que salió recientemente acá en Uruguay, que menciona más o menos todas las implicaciones del Frente Amplio con el chavismo en Venezuela. Y nada, o sea, uno ve nombres ahí que, bueno, siguen siendo vida del Frente Amplio y siguen siendo balance de poder en Frente Amplio, y por ahí no vas a esperar una condena muy, muy fuerte, ni de uno ni del otro. Igual se puede esperar más o menos lo mismo de Guaidó. O sea, acá se va a jugar a la diplomacia y sabemos que la diplomacia favorece el chavismo. Siempre. Entonces, por mucho que hayan personalidades dentro del Frente Amplio que sean muy dignas y que digan, no, yo no quiero bancar esto, al final en efecto va a ser lo mismo. O sea, un parapeto de Solo que en uno diálogo. el comunicado va a decir rechazamos contundentemente y el otro solo rechazamos, pues. Es la Sí, sí, y sí, y en los hechos va a ser lo mismo. Entonces, por ahí nos perdimos la oportunidad capaz de tener 5 años de posturas más enérgicas. ¿En qué beneficia eso a Venezuela? No sabemos. Pero otra cosa que me gustaría mencionar sobre este gobierno es que durante los gobiernos del Frente Amplio, PDVSA adquirió una participación en Alur, que es alcoholes y azúcares del Uruguay. Es una empresa pública que está dentro de ANCAP, que es la petrolera estatal, monopólica, y PDVSA, en la última investigación que hice, que es buscar a ver si de repente hubo algún cambio, sigue teniendo participación en esa empresa. O sea que si yo compro alcohol en Uruguay o compro azúcar en Uruguay, una parte va para esta empresa y no, al parecer no ha habido movimientos por parte de esta gestión en 5 años para limpiarse de eso. Entonces, no sirve tampoco de mucho que tengamos un gobierno que, condenamos enérgicamente y es una dictadura y todo lo demás, si los intereses de la dictadura venezolana siguen operando acá sin ningún problema. Claro, claro, totalmente. Bueno, definitivamente la política sigue siendo sucia, ¿no? En todas partes, hasta en Uruguay, que tanto que se jactan de decir que es la Suiza de Latinoamérica. Otro país que me interesa, Rubén, es justamente Argentina. Por razones obvias, o sea, hay una conexión cultural, hay una conexión geográfica muy importante, y mientras Argentina tomó un rumbo totalmente opuesto, ¿no? Vemos que, bueno, Uruguay se va al Frente Amplio en vez de mantenerse en la centro derecha o incluso irse con alguien más radical. ¿Han dicho algo del Frente Amplio respecto a Milei? Porque, por ejemplo, Pepe Mujica, que habla mal de Maduro en estos momentos, ¿no? Se lo reconozco, habla mal, más allá de que sirva o no, es otra cosa, pero ha criticado a Maduro. De Milei también, o sea, lo vuelve nada. Y yo no sé qué tanta influencia tenga Pepe Mujica en el Frente Amplio, pero me gustaría saber qué se dice a nivel de políticas, de qué pueden, a nivel de retórica, qué les parece Milei y también qué relaciones van a tener con ese gobierno. Mira, a día de hoy, para que lo lloren los cucas, Yamandu Orsi salió en varios medios a decir que espera tener una relación muy cordial con Javier Milei, que no se quedó en la relación cordial con Javier Milei, sino hablando de que con el gobierno de Milei fue que recién tuvieron apoyo para el dragado del Río de la Plata, que es un tema muy importante para el Frente Amplio, para Uruguay en este momento, e incluso recordó ante Eduardo Feynman, de entre todos, que los gobiernos del Frente Amplio no necesariamente tuvieron relaciones cónsonas con la ideología de los gobiernos de Argentina. Recordó, por ejemplo, el caso de las pasteras en Uruguay, que bueno, es uno de estos acuerdos secretos, lo que te mencionaba, pero por los cuales Argentina trancó los puentes con Uruguay. Hubo un enfrentamiento diplomático muy serio, creo que el más serio en la historia reciente, con Argentina, siendo Tabaré Vázquez presidente y Néstor Kirchner en Argentina.
al punto de que se dice que Tabaré Vázquez, que tenía una muy buena relación con George Bush, había hablado con Bush sobre la posibilidad de una colaboración militar en caso de que quemaran las papas. Entonces, yo creo que va a haber una relación cordial, creo que a ninguna de las partes le interesa que no lo haya. En donde se puede complicar un poco la relación es el tema de las posturas del Mercosur, que Sí. bueno, ahora sale la posición pro mercado de Uruguay, volvemos a la posición proteccionista. Ya Uruguay va a poner palos en la rueda, va a ser Uruguay el que va a poner los palos en la rueda para que no se firmen tratados de libre comercio. Ya Javier Milei manifestó el interés de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, nada, es la historia de nunca acabar del Mercosur. Vamos a ver en qué queda, si es que queda en algo, si es que no queda en nada. Pero si hay interés de Argentina de realmente firmar un tratado de libre comercio, dudo que con Lula y con Orsi en estos dos países miembros importantes del Mercosur lo pueda lograr. Así que hay que ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Y bueno, eso puede ser una disrupción grande dentro de la región. Y bueno, ya Rubén, para ir finalizando, ¿cuáles son tus expectativas justamente para estos próximos 5 años? Evidentemente no es que estás muy feliz con lo que pasó, pero tampoco es que la otra opción te emocionaba. Entonces, ¿tú qué esperas que va a pasar en estos 5 años bajo el gobierno del Frente Amplio? Y mira, no espero grandes sobresaltos. Te puedo esperar un aumento moderado, leve de la inflación. Te puedo esperar una devaluación del peso con respecto al dólar. No veo cercano a una locura como un control de cambio, un cepo cambiario, ese tipo de cosas, ¿no? Porque aparte se le prende fuego al país, un país que depende mucho del dólar, que le vende mucho a Estados Unidos, materias primas y servicios, se vende muchísimo desde Uruguay. Inseguridad, espero lo básico de un gobierno de izquierda, que es que baje el combate a la delincuencia y esto se traduzca en mayor delincuencia. Es un tema doctrinario, que no creo que hayan cambios, lamentablemente, pero no creo que... O sea, es algo que Uruguay va a poder sobrevivir. Creo que en el mejor de los casos vamos a tener eso, un gobierno como el actual, pero con algunos números peor estado. Y en el peor de los casos vamos a tener a Alberto Fernández. Y en cualquiera de los dos la veo difícil que puedan repetir en 2030. O bien porque vuelve la calle Pou, que se podría volver a lanzar para... tenemos eso de que no hay reelección inmediata, pero se puede reelegir. Sí. Y él seguramente está muy interesado. Y te comparto un dato muy interesante. La calle Pou deja al gobierno con un número de popularidad similar al de Mujica. Que Mujica fue un presidente popular, alrededor del creo que 47% tiene ahora de popularidad Luis Lacalle Pou. Y Tabaré Vázquez se reeligió con esos números de popularidad. Delgado no fue capaz de reelegirse con los números de popularidad de Lacalle Pou. Entonces, bueno, ya por ahí se ve un poco el tema de la calidad de la candidatura. Sí. Y sí, o sea, no espero grandes cambios, no espero grandes sobresaltos, espero alguna pequeña degradación, que es clásica de los gobiernos de izquierda. La trayectoria del Frente Amplio en Uruguay tampoco más o menos lo indica. Y bueno, a ver qué pasa en 2030, a ver si de verdad la sociedad empieza a buscar un camino distinto o nos vamos por la fórmula probada, pero por ahí sí. Sí, bueno, ojalá Uruguay pueda meterse en esta nueva ola, ¿no? Que se está dando a nivel mundial, incluso en Europa, que es la cuna del progresismo, ¿no? De donde salen todas las malas ideas, como que hay algunos países que se están queriendo enderezar. Esperemos que Uruguay no sea la excepción. De verdad que te agradezco mucho, Rubén, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, gracias a ti. Bueno, ahora Rubén Rojas, analista político venezolano en Uruguay, justamente comentándonos sobre los resultados electorales de las pasadas elecciones y bueno, qué espera para el país a nivel de políticas domésticas, a nivel de política exterior. Muy importante saber qué dirección va a tomar este país. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.